Se dirigió de nuevo al arroyo para lavar su cubierto. Sacó del agua las latas de cerveza y regresó a su columpio. Abrió una lata y la alzó en dirección al restaurante donde había visto las sombras. «A su salud», dijo, y bebió de un trago la mitad de la lata. Iba a tomárselo con calma. Eran las 7 cuando vació la última cerveza. El sol se estaba poniendo. Dio un puntapié a las brasas que quedaban y recogió las cosas. Luego, achispado y sintiéndose a gusto, subió pedaleando por la carretera 9 durante casi medio kilómetro y encontró una casa con un porche cubierto. Dejó la bici en el césped, tomó su saco de dormir y se dirigió al porche. Una vez más recorrió con la mirada a los alrededores, esperando descubrir a quien quiera estuviera siguiéndole, ya que tenía la seguridad de que no habían abandonado. Pero la calle se hallaba silenciosa y desierta. Se encogió de hombros y entró en el porche. Era todavía temprano y esperaba mantenerse un rato despierto. No obstante, debía de estar falto de sueño, pues a los 15 minutos se quedó dormido, como una marmota, con la respiración rítmica y pausada, y el rifle junto a su mano derecha. Nadine estaba cansada. Aquel le parecía el día más largo de su vida. Por 2 veces estuvo segura de que los había descubierto. Una de ellas fue cerca de Stratford y otra en la línea divisoria entre los estados de Maine y New Hampshire, cuando el hombre miró por encima del hombro llamando a quien quiera lo estuviese siguiendo. Por su parte, poco le importaba que los descubriera o no. Aquel hombre no estaba loco como el que había pasado 10 días atrás por la Casa Blanca. Un soldado armado hasta los dientes. Reía, gritaba y amenazaba con volarle los sesos a un tal teniente Morton. A Joey también le había asustado el soldado, lo que en su caso era buena cosa. ¿Joey? Miró en derredor. Joey había desaparecido. Y ella había estado a punto de dormirse. Apartó la manta y se puso en pie, haciendo una mueca ante la infinidad de dolores que sentía. ¿Cuánto tiempo había pasado desde la última vez que hizo un recorrido tan largo en bicicleta? Probablemente nunca lo había hecho. Y luego estaba ese esfuerzo por guardar las distancias que acababa con sus nervios. Si se acercaban demasiado podían ser vistos, y ello trastornaría a Joey. Si se mantenían con exceso alejados, existía el riesgo de que el hombre cambiara de carretera y lo perdieran, y eso la trastornaría a ella. No se le había ocurrido que Larry pudiera pedalear en círculo y citarse detrás de ellos. Por suerte, al menos para Joey, tampoco se le había ocurrido a Larry. Seguía diciéndose que Joey se acostumbraría a la idea de que necesitaban a aquel hombre. Y no solo a él. No podían estar solos. Si seguían solos, morirían solos. Joey habría de acostumbrarse a la idea. Su vida anterior no la había pasado en una burbuja, y tampoco ella. Tenían que haber estado acostumbrados al contacto de otras personas. «Joey», llamó de nuevo con voz queda. Aquel chico podía ser tan sigiloso como un guerrillero Vietcong deslizándose por la maleza, pero en las 3 últimas semanas los oídos de Nadine se habían sensibilizado ante los movimientos de él. Y además esa noche había luna. Oyó crujir la grava y supo a dónde se dirigía.
Lo siguió pese a sus dolores. Eran las 10:15. Habían instalado su campamento, si así podía llamarse, a 2 mantas sobre la hierba, detrás del North Barwick Grill, enfrente del almacén general. Dejaron las bicis en un cobertizo detrás del restaurante. El hombre al que seguían había comido en el patio de la escuela. Si nos acercáramos allí, apuesto a que nos daría algo de su cena a Joey. Le había sugerido contacto. Está caliente y huele bien, ¿verdad? Seguro que es mucho más sabrosa que este bodrio. A Joey se le habían desorbitado los ojos al tiempo que movía el cuchillo de forma amenazadora en dirección a Larry. Luego el hombre había subido por la calle hasta una casa con el porche cubierto. Por la forma que conducía su bici, a Nadine le pareció que estaba medio borracho. En aquel momento dormía en el porche de la casa. Aceleró el paso y algunos guijarros se le clavaron en las plantas de los pies. A la izquierda había casas. Nadine cruzó las praderas que empezaban a convertirse en campos cubiertos de vegetación. La hierba cubierta de fresco rocío le llegaba por encima de los tobillos. Le hizo recordar una ocasión en que corrió por hierba como esa con un muchacho. Pero entonces había luna llena, no en cuarto menguante como ahora. Había notado en el vientre una dulce y ardiente oleada de excitación, y sintió sus senos como algo sexual, llenos y erectos. La luna la había embriagado, y también la hierba, humedeciéndole las piernas con el rocío de la noche. Sabía que si el muchacho la alcanzaba, le entregaría su virginidad. Corrió como un poseso a través del maizal. ¿La había alcanzado? ¿Qué importaba ya? Corrió más deprisa, saltando un sendero de cemento que brillaba como hielo en la oscuridad. Y allí estaba Joey, en pie, a la entrada del porche cubierto donde dormía el hombre. Sus calzoncillos blancos resaltaban en la oscuridad. Su piel era tan oscura que podía pensarse que aquellos calzoncillos estaban suspendidos en el aire, o que pertenecían al hombre invisible. Joey era de Epsom. Eso lo sabía Nadine porque fue donde lo encontró. Ella era de South Bornstead, un pueblo 20 kilómetros al noreste de Epsom. Había estado buscando de manera meticulosa a otras gentes adineradas, sintiéndose reacia a abandonar su propia casa en la ciudad en que había nacido. Procedía en círculos que ampliaba cada vez más, y solo encontró a Joey, presa del delirio y la fiebre a causa de la mordedura de algún animal, tal vez una rata o una ardilla. Lo encontró sentado en el césped de una casa de Epsom, desnudo, salvo por los calzoncillos, aferrado a un cuchillo de carnicero, semejante a un salvaje primitivo o a un pigmeo moribundo, aunque todavía violento. Nadine ya tenía experiencia con inspecciones. Lo llevó a la casa. ¿Era la del chico? Le pareció lo más probable, pero nunca estaría segura a menos que él se lo dijera. En la casa encontró muchas personas muertas. Muchas. Madre, padre, 3 niños, el mayor de unos 15 años. Descubrió la clínica de un médico en la que halló desinfectantes, antibióticos y vendas. No estaba segura de cuál sería el antibiótico adecuado, y sabía que si se equivocaba podía llegar a matarlo. Pero de cualquier manera moriría si ella no hacía algo. Tenía la mordedura en el tobillo, que se le había inflamado.
La suerte la acompañó. Al cabo de 3 días se había reducido la hinchazón. El tobillo adquirió su tamaño normal y la fiebre desapareció. El muchacho confiaba en Nadine, solo en Nadine. Se despertaba por la mañana y lo encontraba agarrado a ella. Habían ido a la Casa Blanca. Le llamaba Joey. No era su nombre, pero durante el tiempo en que trabajó como maestra llamaba Jane a todas las niñas cuyo nombre desconocía, y Joey a los chiquillos. Llegó aquel soldado riendo, gritando y maldiciendo al teniente Morton. Joey intentó precipitarse sobre él y matarlo con el cuchillo, y ahora quería hacer otro tanto con este hombre. Ella temía quitarle el cuchillo porque era el talismán de Joey. Si intentaba arrebatárselo, quizá la atacaría. Dormía empuñándolo con fuerza, y la única noche que ella intentó quitárselo, más por ver si podría hacerlo que para arrebatárselo de verdad, se había despertado al instante sin el menor movimiento. Estaba profundamente dormido y un segundo después sintió clavados en ella con blando salvajismo aquellos inquietantes ojos de azul grisáceo y oblicuos, como los de un chino. Apartó el cuchillo con un gruñido sordo. No hablaba. En aquel momento lanzaba cuchillazos al aire, quizá preparándose para atacar al hombre. Nadine se colocó detrás de él sin preocuparse de hacer ruido, pero el muchacho no la oyó. Joey se encontraba sumido en su propio mundo, al punto sin darse cuenta de lo que iba a hacer. Nadine sujetó la muñeca del chico y se la retorció con fuerza. Joey emitió un jadeo sibilante y Larry Underwood se agitó algo en su sueño. Se volvió y siguió durmiendo. El cuchillo cayó entre ellos sobre la hierba, con su hoja dentada lanzando quebrados reflejos de luz de luna. El muchacho la miró enfurecido. Nadine lo miró a su vez y luego señaló el camino por donde habían llegado. Joey sacudió la cabeza y señaló hacia el porche, y el hombre en el saco de dormir. Hizo un horrible gesto, pasándose el pulgar a través de la garganta a la altura de la nuez. Luego sonrió. Nadine nunca le había visto sonreír y se quedó helada. No hubiera resultado más brutal si aquellos dientes blancos y relucientes acabaran en puntas afiladas. «No lo hagas», dijo con voz queda, «o lo despierto». Joey pareció alarmarse. Movió la cabeza repetidas veces. «Entonces vuelve conmigo a dormir». El chico miró el cuchillo y luego otra vez a ella. La violencia había desaparecido. Era solo un chiquillo perdido que quería su osito, o la raída manta que le había acompañado desde la cuna. Nadine pensó que ese podía ser el momento de hacerle dejar el cuchillo. Pero, ¿y luego qué? ¿Se pondría a gritar? Había gritado cuando aquel soldado lunático se marchó, lanzando sonidos terribles e inarticulados de terror y furia. ¿Haría lo mismo ahora? ¿Volverás conmigo? Joey asintió. Muy bien, musitó Nadine. El muchacho se agachó y recogió el cuchillo. Volvieron juntos, y cuando se acostaron, el chico se acurrucó confiado junto a ella, olvidándose del intruso. La rodeó con sus brazos y se quedó dormido. Nadine sintió en el vientre aquel dolor ya familiar, mucho más profundo y persistente que los producidos por el esfuerzo físico.
Era un dolor de mujer y nada podía hacer al respecto. Se quedó dormida.